Muy buenos días, amada iglesia, amados amigos que nos están mirando un domingo más, celebrando este servicio de adoración a nuestro Señor. Muy contento de estar nuevamente con ustedes, compartiendo la preciosa palabra del Señor. Eh, Dios los bendiga grandemente. Saludos a todos los que están conectándose, a todos los que luego van a mirar este video. Saludos a nuestros pastores amados, Jorge y Dina, pastores de Avi, Perú, a todos los pastores de las misiones. Saludo muy especial a la misión de Puno, que cumple un año más de vida. Dios los bendiga. Pastor Elisa, de Pastor Rolando, muchas bendiciones para ustedes. Y a todos los pastores que se nos conectan de Tacna, Camila, José Luis, de Puno, Pastor Juan, Paula, nuestros amados hermanos Carlos y Candy en Lima, nuestros amados pastores de aquí, de Arequipa, Jonathan y Alejandra, Elfri y Mirelita, muchas bendiciones. Y a todo el pueblo, muy contento de estar acá con un tema muy lindo también, como todos los que hemos venido tocando, que estamos hablando de escatología, recuerden. Y ahora vamos a tocar el tema de la segunda venida de Cristo. Esto es un tema bastante hablado siempre, bastante mencionado por nosotros los cristianos, ¿no? Y poco estudiado a la vez, ¿no? Esta paradoja lastimosamente ha traído mucha confusión en la iglesia de Cristo, ¿no? Porque no hay un acorde estudio de las profecías bíblicas con respecto a esto. Entonces han surgido muchas doctrinas, por decirlo así, muchas formas de ver esta segunda venida. Recordamos nosotros en una imagen que les preparamos desde la primera vez que vimos las profecías, que hicimos un mapa profético, ¿se acuerdan? Este mapa profético tenía que ver, recuerden, desde Adán hasta el fin de los tiempos, ¿sí? Recordemos que desde Adán hasta la venida de Cristo pasaron 4000 años, desde la venida de Cristo hasta nuestras épocas van pasando 2000 años. Dijimos en este calendario profético que Dios le reveló a Daniel en las profecías de las 70 semanas, que Dios iba a poner un alto a la maldad, ¿no? Iba a poner un alto a la prevaricación, iba a acabar la iniquidad, y esto iba a ser con la venida del glorioso Mesías y Salvador. Estamos hablando de la segunda venida de Cristo, ¿no? Para ello habíamos hablado que antes de la segunda venida de Cristo tienen que acontecer otros hechos, como la tribulación, ¿se acuerdan? De 7 años. Y antes de la tribulación, ¿se acuerdan lo que iba a pasar? Iba a haber, ¿qué cosa? El arrebatamiento, ¿se acuerdan? Y previo al arrebatamiento, lo que estamos viviendo hoy en día, que es la apostasía, tiempos difíciles. Todos estos temas ya los hemos hablado, pueden verlo ustedes en nuestros videos. Sigan en la página web, Facebook, YouTube, y ahí van a poder ponerse el día al respecto. Entonces, mirando bien en orden, ¿no? Primero, entonces está cuando viene Cristo, la primera venida de Cristo, vemos ahí en el diagrama, ¿no? Jesucristo viene hace aproximadamente 2000 años, ¿se acuerdan? Ahí está como primera venida, ¿no? Están pasando aproximadamente unos 2000 años y estamos en la época de la apostasía y estamos en que en cualquier momento viene el Señor en las nubes. Ojo, este es arrebatamiento en las nubes, no posa sus pies sobre la tierra, viene en las nubes y esto se llama arrebatamiento, donde vamos a ser arrebatados los cristianos que estemos vivos, y los cristianos que creyeron en Jesús obviamente van a resucitar de sus tumbas y van a darle alcance a Jesucristo. Vamos a darle alcance a Jesucristo en las nubes para de ahí pasar a las bodas del Cordero, 7 años de fiesta, de júbilo, donde Dios va a darnos premios, va a ser un evento hermoso, las bodas de Cristo con su iglesia. En ese tiempo, cuando se presenten las bodas de Cristo con su iglesia, se va a estar dando la gran tribulación, ¿sí? La gran tribulación que estudiamos, que son 7 años de ira, de castigo a la maldad, de 7 años en los cuales el anticristo va a estar gobernando, y al cabo de esta gran tribulación es cuando viene Jesucristo, es cuando se presenta la segunda venida de Cristo. Ojo con esto, la segunda venida de Cristo. Y es lo que vamos a estudiar
el día de hoy. Segunda venida en la cual Jesucristo viene con su iglesia, con sus ángeles poderosos de las bodas del Cordero, y viene y se posa sobre el monte de los olivos. Ya vamos a ver los versículos al respecto, y va a aniquilar a Satanás, que va a ser encarcelado, y va a cumplirse el famoso reino de Jesús en la tierra, su reinado que va a tener con nosotros y con todos sus siervos, con todo el pueblo de Israel redimido de la gran tribulación, y vamos a gobernar con él por 1000 años. Después de esto viene el juicio final. Entonces, ya habiéndoles hecho un breve resumen del panorama profético, entonces quiero que vean bien esto. Vamos a ir a nuestras Biblias. Un versículo que habla bastante de esto es Mateo capítulo 24, cuando los apóstoles se le acercan a Jesucristo a hacerle unas cuantas preguntas muy interesantes, ¿no? Mateo capítulo 24 es uno de los pasajes los cuales habla bastante al respecto de la segunda venida de Cristo, y acá quiero que tomen mucha atención, por favor. Voy a estar leyendo muchos versículos. Yo les pido que alisten sus Biblias, que tengan lista ahí sus Biblias, sus lapiceros, para que no se estén perdiendo, porque no vamos a pasar todos los versículos, que son muchísimos aquí, y vamos a estar mencionándolos, y quiero que ustedes los lean para que comprueben que la palabra de Dios dice ello. Entonces, Mateo capítulo 24, vamos a leerlo teniendo en cuenta que esta palabra profética, Jesucristo estaba con sus discípulos, ¿sí? Estaba reunido con sus discípulos, estaba saliendo, dice, del templo, ¿no? Y los discípulos comenzaron a preguntarles, porque Jesucristo había hablado que el templo iba a ser destruido, que no iba a quedar piedra sobre piedra, ¿no? Entonces los discípulos, recuerden ustedes que el templo de Jerusalén era de los más majestuosos del mundo. Creo yo que templo como el de Jerusalén no ha existido ni existirá jamás. Un templo hermoso, diseñado, recuerden ustedes, por David, de ahí Salomón, de ahí hubieron reconstrucciones, Zorobabel, ¿se acuerdan todo esto? De ahí Herodes también intervino. Y este fue un templo majestuoso, de columnas, de paredes altísimas, de alrededor de 20 metros. Se dice que las paredes estaban forradas con oro, adentro era majestuoso, era imponente en verdad eso. Imagínense ustedes paredes, muros de más de 20 metros, y ahora en nuestros tiempos eso es majestuoso, imagínense hace 2000 años. Y los judíos, los del pueblo de Israel, se sentían muy orgullosos de este templo. Este templo era majestuoso, tan majestuoso que los romanos, los cuales estaban conquistando obviamente a los de Israel, permitieron que exista este templo porque lo consideraban muy sagrado. Entonces, es ahí que Jesucristo entra a hablarles, ¿no? Los discípulos muy orgullosos: Jesús, mira nuestro templo, qué hermoso, qué precioso. Y Jesucristo ahí tal vez no les habla como ellos hubieran querido que les hable, ¿no? Querían tal vez que le siga la corriente. Y nos dice, ¿no? En el capítulo 24, versículo 1 en adelante, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, ¿no? Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, ¿no? Entonces quiero que nos situemos bien en este pasaje. Jesucristo está hablándole a sus discípulos, ¿no? Recuerden que Jesucristo vino a cumplir una promesa de establecer su reino, el reino en la tierra. Recuerden, les voy a hacer un recuerdo desde Adán. Cuando Adán estuvo en el huerto del Edén, cuando Dios creó todo y lo hizo todo hermoso, el plan de Dios era un plan precioso, un plan de gobierno, de un gobierno sano, de un gobierno sin corrupción, donde haya comida, donde haya felicidad, donde haya dicha. Esto fue el propósito de Dios cuando creó a Adán y luego a Eva. Y dice la palabra que en el huerto del Edén estaba todo hermoso, precioso, y ahí había alguien
alguien oscuro. ¿Se acuerdan ustedes? La serpiente antigua. Este individuo, que no es nada menos y nada más que Satanás, quiso destruir, desbaratar los planes de Dios por envidioso, por picón. Recuerden que ya estaba desterrado porque él se sublevó, se rebeló contra Dios, quiso ser semejante al Altísimo y fue pues lanzado con la tercera parte de los ángeles a la tierra. Y ahí que Génesis 1.1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pasaron estos eventos de la rebelión de Satanás, desciende a la tierra, con la tercera parte hay un cataclismo y una destrucción y un caos, ¿no? De ahí que el Génesis dice, y la tierra se encontraba desordenada y vacía. Dios no crea nada desordenado ni vacío, Dios es un Dios de orden. Quien desordenó esta tierra fue la serpiente antigua con todo su séquito, ¿no? Entonces, es así que Satanás logra capturar la mente de Eva y de Adán y logra pervertirlos porque les engaña, ¿no? Como siempre el engañador, el mentiroso, el que susurra, siempre trata de susurrar a nuestros oídos que no podemos, que Dios nos ha abandonado, que no vamos a salir de la crisis, que vamos a morir, que vamos a enfermar, que nunca nos vamos a sanar, que no se va a recomponer nada, etcétera, etcétera, etcétera. Anulando las promesas de Dios y la verdad de Dios, ¿no? Esas son sus mentiras. Entonces, vino con una mentira a Adán y a Eva que les dijo, coman de este árbol, de este fruto, ¿no? Que Dios ha prohibido, pero ha prohibido porque si ustedes prueban van a ser como Él, como Dios, sabiendo y el bien y el mal. Y bueno, es así que prueban lastimosamente desobedeciendo a Dios y ahí viene la corrupción de la carne, ahí viene el inicio de pecado. El huerto de Edén se transforma en algo ya horrible, el pecado destruye todos los planes hermosos de Dios para con la tierra, de ahí comienza la hambruna, la necesidad de tener que trabajar arduamente, el parir hijos con dolor, y ahí comienza una tarea difícil para el hombre, ¿no? Difícil por el hombre porque se la ganó producto de desobedecer a Dios y hacerle caso a Satanás. Esta historia se viene repitiendo hasta el día de hoy y Jesucristo y el Evangelio y el Antiguo Testamento siempre nos habló al respecto de obedecer a Dios y de no escuchar al diablo, de no mezclarnos con el mundo, porque esto nos va a traer consecuencias desastrosas. Esta historia se viene repitiendo lastimosamente día a día y tenemos obviamente que ser obedientes para no caer en estas maldiciones del pecado. Entonces es así que se pervirtió la creación y ahí es cuando también Dios lanza una preciosa promesa, ¿no? La promesa de que iba a venir un redentor, un hijo de Eva iba a venir, otro hombre iba a venir para destruir y aniquilar la labor, el trabajo del enemigo, de la serpiente. Recuerden que dice que él iba a destruir, también iba a destruir el calcañar, iba a haber una guerra entre la serpiente y el futuro segundo Adán, que es Jesucristo, ¿no? Que la promesa que surgió fue que iba a restablecer otra vez el orden establecido por Dios. Recuerden que años después sale Abraham y que Abraham escoge y a su descendencia y le dice, de a ti haré una nación grande y preciosa, y le promete obviamente, ¿qué cosa? Un reino poderoso, ¿no? De ahí que los de Israel creen estas promesas de Dios y esperan anhelantemente este reino glorioso y esperaban anhelantemente un Salvador que años después se lo profetizó a Judá. Judá recibió la promesa de que de él iba a descender un Mesías que iba a restaurar el orden de Dios en la tierra, iba a restaurar, iba a haber paz, iba a haber amor, iba a haber abundancia, iba a haber leche, miel. Estas promesas son las que esperaron y hasta el día de hoy esperan el pueblo de Israel. Esperaron la promesa de un rey que los salve, de un rey que los liberte. Recuerden que estuvieron presos muchos años, cientos de años los del pueblo de Israel cautivados por su pecado, cautivos bajo Babilonia, bajo los caldeos, bajo los griegos, bajo los romanos cuando vino Jesús. Y ellos estaban esperando esa promesa que venía desde Adán, ¿no? El postrer Adán iba a venir el Mesías que venía con Abraham, que venía con Judá, un libertador que les dé un reino eterno. Entonces, esto quiero que entiendan, los de Israel, por eso que no aceptaron a Jesucristo como su Mesías, porque
Ellos esperaron pues que justamente su Salvador los iba a liberar del pueblo romano. Su Salvador los iba a liberar de donde estén cautivos. Es así que una de las primeras esperanzas que tienen los de Israel, remontémonos hasta David. Ellos pensaron muchos que David iba a ser este rey que iba a darles esta paz duradera y eterna en la tierra. Y se equivocaron porque David también lastimosamente en él operó esta serpiente antigua, muchas veces tocó su corazón y lo hizo pecar y le hizo fallar y desobedecer ante Dios. Recordemos esto. Entonces, es así que este hijo de David estaban esperando los de Israel. Cuando aparece Jesucristo y se declara, se autoproclama el Mesías, el Salvador, no le creen. No le creen porque por muchas razones. Una, porque estaban descuidados en su comunión con el Señor, porque no escudriñaban bien la palabra de Dios, porque estaban permitiendo la doctrina, porque teniendo ojos no veían. Como pasa hoy en día, hemos dicho, los cristianos de hoy en día, que van a una iglesia, leen la Biblia, entre comillas, oran, pero no están viendo lo que está pasando en sus narices, lo que justamente estamos hablando, el tiempo final. No están viendo que estamos en tiempos ya finales, donde estamos viendo apostasía, donde estamos a puertas del arrebatamiento. Estamos a puertas y estamos viendo muchos hechos proféticos, y así como hay muchos cristianos en los cuales en sus narices se están dando hechos proféticos y están en nada y no saben cuándo va a venir Cristo y ni se preocupan, igualito en la época de Jesucristo, los judíos, a pesar que tenían las profecías bíblicas de que Jesús iba a nacer en Belén, de una virgen y todo esto, pues estaban ciegos como hoy en día. Entonces no creían en Jesucristo porque era un hijo de un carpintero, era un hijo nacido de una mujercita jovencita. Muchos le llamaban y se burlaban que Jesucristo fue nacido producto de fornicación, se burlaban de él y de su familia, porque recuerden que para ellos era absurdo creer que una virgen había concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, de Dios. Entonces los de Israel no recibieron al Mesías. No lo recibieron, y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Desaprovecharon la oportunidad tremenda que Dios quería de restablecer el reino si creían en él. Y es así que cambian los planes. Cambiaron los planes definitivamente. Así como cambiaron los planes y Dios buscó una salida ante la caída de Adán, ante el rechazo del Mesías, porque fue terrible su rechazo. Porque recuerden que los del pueblo de Israel, una buena parte, la mayoría, lo desechó, lo insultó, pidió su crucifixión, los mataron. Entonces, es ahí que surge, obviamente, la oportunidad a los gentiles, a nosotros, a los que no somos de Israel. Israel se perdió la oportunidad tremenda de que Cristo Jesús, el Salvador, estableciera un reino en la tierra. Y surge la oportunidad para los gentiles. Nosotros somos injertados en ese olivo que es Israel, somos injertados y comienza un plan de redención, la época de la gracia, donde Jesús obviamente a los gentiles nos dice, ustedes ya no van a estar bajo la ley, ¿ok? Jesucristo sí cumplió la ley porque era judío, los judíos sí cumplen la ley porque es una palabra para judíos. Ojo con esto, entiendan bien, por eso que nosotros no guardamos el sábado. Por eso que nosotros no hacemos muchas cosas que se hacían, no sacrificamos corderos y muchas, porque eso es de la ley antigua y eso es para los de Israel. Si tú eres de Israel, si tú eres un judío, puedes hacerlo, claro que sí. Pero si eres gentil, no. Por eso nosotros los gentiles no guardamos el sábado. Nosotros celebramos el domingo como todos los días para el Señor. Ojo con esto, porque hay muchas sectas que vienen hablando al respecto, corrompiendo la doctrina de Dios, ¿no? Y muchos viven bajo la ley antigua, y esto es un grave error, porque esto solamente hace negar la salvación de Cristo y la primera venida de Jesucristo. Él vino a establecer, ¿qué cosa? La época de la gracia. Él vino a hablarnos del reino de Dios en nuestros corazones. Ojo, del reino de Dios en nuestras vidas. Y habló que el reino de Dios era amor, era perdón. Y esta es la nueva etapa que tenemos nosotros. No bajo la ley, sino bajo la gracia, bajo los preceptos y consejos de Jesucristo. Vino a hablar de un reino hermoso, del reino de Dios. En nuestros corazones, ese es un reino espiritual, no nos confundamos. Porque después hay otro mensaje, el famoso mensaje del reino de los cielos. Ojo, y el reino de los cielos en la tierra.
Ojo con esto, que esto es diferente. El evangelio del reino es otra cosa muy diferente, no es igual al evangelio de la gracia. Ojo, Jesucristo vino a hablar del evangelio de la gracia. Ojo, el evangelio del reino va a ser predicado, sí, pero en la tribulación, ya lo vamos a ver después. ¿Por qué? Porque Jesucristo, ojo con esto, va a cumplir esa promesa. Dios no deja de cumplir sus promesas. Que sí va a venir y va a establecer su reino en la tierra. Lo que siempre han esperado los judíos. ¿Se acuerdan de lo que les resumí? Jesucristo va a restablecerlo. ¿Cuándo? En el milenio. Posterior a la tribulación. ¿Y la tribulación por qué es importante y necesaria? Por dos motivos lo vimos. Uno, porque es el castigo a la maldad de la humanidad, de la burla hacia Dios y del alejarse hacia Dios y no haber tomado en cuenta a Dios ni el sacrificio de Jesucristo. Y segundo, ¿qué cosa es? Es reprensión severa para Israel y una oportunidad de Israel para que se salve. Para que Israel pueda cumplir la promesa de Dios, ¿de qué cosa? De que iba a gobernar también con ellos en un reino de felicidad. ¿Entienden ahora esto? Entonces, la tribulación es muy importante que acontezca y recuerden ustedes la profecía de las 70 semanas. ¿Se acuerdan que hablamos de las 69 semanas primeras que se cumplieron desde el decreto de la orden para que Jerusalén y su templo fueran reconstruidos hasta la venida del Mesías Príncipe, la primera venida? ¿Se acuerdan que ahí se detuvo el reloj profético en las 69 semanas? Falta una semana para que se cumpla, ¿se acuerdan? Las 70 semanas. Y recuerdan que estas semanas, ¿para quién fue destinada? Para el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que dijo 70 semanas que son dictadas para tu pueblo? Dijo, para Israel, no es para los gentiles. Por lo tanto, la tribulación, otra pista más para aquellos, porque hay muchas doctrinas erradas que creen que los cristianos vamos a pasar, la iglesia va a pasar por la tribulación. No es así, porque la tribulación es para los de Israel. Por eso que, ¿qué cosa dijo? La última semana es tiempo de angustia para Jacob. Se dice la palabra de Dios. Entonces es la última semana, completa las 70 semanas para Israel. Esta última semana, la tribulación de 7 años, va a ser una prueba tremenda para Israel, pero va a ser una oportunidad donde Israel le da a Dios una oportunidad para ser salvados y redimidos, para que acabado la tribulación, Cristo venga por segunda vez, la segunda venida de Cristo, a instaurar su gobierno, su reino en la tierra prometido, lo que tanto anhelaban los de Israel, lo va a cumplir Dios y va a gobernar con nosotros, dicen los cristianos, su iglesia, va a gobernar y van a estar presentes ahí los redimidos de Israel, los redimidos del Antiguo Testamento y todos los cristianos que hayamos creído en Él y los que se hayan salvado de la tribulación. Vamos a gobernar con Cristo por 1000 años, vamos a estar 1000 años en la tierra. Satanás no va a estar presente y va a ser el hermoso reino que Dios prometió en la tierra. Luego viene el reino eterno, que eso es otro tema que vamos a verlo después. Entonces, les dije todo esto para que entiendan Mateo 24. Quiero que entiendan que Mateo 24 es un capítulo dado por Jesucristo, ojo, para su pueblo Israel. Para Israel, ojo. Y Mateo 24 habla de la segunda venida. A diferencia de muchos, y aquí se confunden por no escudriñar, por no ver las profecías de los profetas antiguos que hablaban también lo que Cristo habló acá en Mateo 24 y lo vamos a ver ahora. Ojo, Mateo 24 entonces no habla del rapto, no. Y aquí se confunden muchos y muchos creen que rapto y segunda venida es lo mismo. No, Mateo capítulo 24 Jesucristo comenzó a hablar de la segunda venida. Y en Mateo 24, escucha bien y asómbrate, Mateo 24 habla mucho de la gran tribulación. Entonces vamos a seguir leyendo. Entonces los discípulos estaban orgullosos de su templo y Jesús les baja, ¿no?, la viada, como quien dice, le dicen, de cierto digo que todo esto va a desaparecer y no va a quedar piedra sobre piedra, les dice, ¿no? Y dice en el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, ojo, en el monte de los olivos, y esto es muy importante recalcar, ¿por qué? Porque es en el monte de los olivos donde Jesucristo ascendió, ¿se acuerdan?, a los cielos. Es en el monte de los olivos donde Jesucristo ascendió, y dice, estando en él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿No? Ojo con esto, ¿no? Entonces, de aquí quiero explicarles bien esto al respecto, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Los que piensan que la iglesia atraviesa la tribulación utilizan versos y solo estos versos y ahí se equivocan.
Mateo 24:29 dice, pues inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido, la luna no hará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, ¿no es cierto? Y en el 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra se lamentarán, ¿no? Porque el Hijo del Hombre va a venir sobre las nubes. Y entonces Mateo 24:40 dice, y entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. 41 dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra dejada. Velad pues porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Entonces, aquí el detalle está que se confunde mucho cuando se habla de la reunión de los escogidos, el remanente de Israel, con el arrebatamiento de la iglesia, y se interpreta de mal manera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la interpretación correcta, no? Entonces, cuando Jesús estaba enunciando las profecías de Mateo 24, está tratando de lo que sucederá, no con la iglesia, ojo, porque ni siquiera había querido enseñar mucho al respecto, ojo, sino que estaba respondiendo a la pregunta de sus discípulos que le hicieron acerca del fin del siglo. ¿Recuerdan Mateo 24? ¿Cuándo será el fin del siglo?, le preguntan, con referencia a la restauración del reino a Israel. ¿Me entienden o no? Mateo 24, 3 y 4 dice, ¿no es cierto?, de nuevo, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús dijo, mirad que no os engañe nadie. Entonces, la pregunta de los discípulos, nótense, judíos, ojo, tenía su fuente en el profundo interés que sentían ellos por la restauración de su nación, por la restauración de un reino poderoso, lo que les comenté. En Hechos 1:6, ¿qué cosa dice? Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, ¿recuerdan? Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hechos 1:6. De nuevo, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo al Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Les habla. Entonces, la pregunta de los discípulos, cuando se le acercaron a Jesucristo, tenían en verdad dos partes importantes. El tiempo en que ocurriría lo que Jesús dijo, ojo, acerca de que no quedará piedra sobre piedra. ¿Cuándo serán estas cosas?, preguntaron. Y de ahí viene la señal de su venida y del fin del siglo. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esto de señal de tu venida y del fin del siglo es muy importante saber. Entonces, como judíos, cuando dijeron de tu venida, ojo, de tu venida, se referían a la manifestación de Jesús como Mesías en gloria, en poder, para instaurar el reino de Israel. Ojo con ello. Y por el verso citado en Hechos 1:6 sabemos que ellos creían que aquello se daría en esos mismos tiempos. Ojo con esto. Por otro lado, en esos momentos los discípulos no tenían ni idea de lo que iba a ser la iglesia. Ojo con esto. La única vez que Jesús se refirió a iglesia, lo hizo en términos futuros, fue en Mateo 16:18. ¿Se acuerdan? Cuando a Pedro le habla y le revela, ¿no?, que iba a edificar la iglesia y las puertas del Hades no se iban a manifestar sobre ella. ¿Recuerdan? Pero nunca Jesús les reveló ni les explicó nada sobre eso. Ojo al respecto. Quiero que me entiendan bien esto, ¿eh? Porque era un misterio que ellos no podían comprender sobre la iglesia. Estoy hablando que Jesucristo les hablaba a los judíos porque era su pueblo escogido y quería redimirlos y quería darles una redención y un reino. En Juan 16:12 justamente habla y dice, aún tengo muchas cosas que deciros, dijo Jesús, pero ahora no las podréis sobrellevar, no las podéis entender. Era un misterio que Jesucristo les dijo a ustedes, hay muchas cosas que no les puedo decir porque no lo van a entender. Entonces, pero esto de la iglesia, de la era de la gracia, fue revelado mucho más adelante por medio de Pablo. Recuerden que Pablo es el apóstol de los gentiles. No es Pedro, como lo suele llamar la iglesia católica. No, Pablo es el apóstol de los gentiles. Pedro es el apóstol que habló mucho a los judíos. ¿Recuerdan? Que les habló demasiado a los judíos. Pero Pablo es el apóstol de nosotros. De ahí que las cartas a las iglesias, de ahí que habla mucho de la gracia y de ahí que Dios a Pablo le revela sobre el arrebatamiento. Ahí a Pablo le revela sobre la iglesia, le revela todo esto que estamos viviendo hoy en día. Entonces a Pablo le revela, por ejemplo, en Efesios 3, del 3 al 4, dice que por revelación me fue declarado el misterio
como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Al mismo Pedro, apóstol de los judíos en un inicio, que le costaba comprender, porque Pedro lo dijo en 2 de Pedro 3:16, dijo, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, ya se hablaba entonces de iglesia a partir de Pablo y de Pedro libremente. Recuerden que Pedro cambia su visión de ser judío israelita 100% y cambia una visión a ser compartida con los gentiles. Se acuerda que Jesús le muestra el lienzo, bajando un lienzo del cielo y le dice come, y había todo tipo de animales y Pedro no quería comer y al final dijo come, no llames inmundo a lo que yo bendigo. Entonces, y ahí que comienza a Pedro a cambiar tras la revelación de Jesucristo que le estaba dando a Pablo y a ellos, ¿a qué? Hablar a los gentiles, la salvación a los gentiles. Ya no solamente la salvación y el pueblo único era Israel, que a los suyos vino, sino se extendió esto a los gentiles, producto del rechazo de Israel. Recuerden que Romanos capítulo 11 y 12 habla al respecto. Como Israel es el pueblo escogido por Dios, nosotros somos los injertados, y gracias a ese rechazo, por decirlo así, lo dice Pablo, de Israel, nosotros obtuvimos bendición al anexarnos a esta salvación gloriosa. Pero también nos habla Pablo ahí que no nos jactemos nosotros los gentiles y despreciemos los de Israel, sino que démosle gracias a ellos que nosotros hemos injertados por ellos, pero así como ellos lo rechazaron y nosotros somos injertados, ahora ellos lo están rechazando y van a tener una oportunidad de misericordia para volver a ser reinjertados. ¿Entienden? De ahí que Dios lanza la promesa a Israel. Y la tribulación es justamente este tiempo en la cual van a ser salvados a pesar de la destrucción terrible, persecución del anticristo, pero van a ser redimidos, obviamente a costa de sufrimiento, de cosas terribles producto de su obediencia, pero Dios va a cumplir su promesa de restaurarlos, de restaurar ese reino poderoso. Entonces, cuando los discípulos mencionaron el fin del siglo, presten mucha atención por favor, no se estaba refiriendo al fin del mundo, ojo, sino que como judíos ellos relacionaban fuertemente, de acuerdo a las escrituras, el fin de la era del gobierno humano, o sea, el fin del siglo, con la pronta manifestación del Mesías en su reino, tal como lo podemos apreciar en ¿qué? Mateo 13:39, por ejemplo. Mateo 13:39 dice, el enemigo que la sembró, está hablando de la parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña. ¿Recuerdan el trigo y la cizaña? Que iban a crecer juntos y al final el Señor dijo no lo acorden hasta el final. Entonces ahí dice el enemigo que la sembró es el diablo. La ciega, Dios está explicando esta parábola, la ciega que dice es el fin del siglo. La ciega, ojo, los discípulos preguntaron ¿cuándo será? ¿Qué cosa? Estas cosas, ¿cuándo vendrá el fin del siglo? Estaba hablando de la ciega, ojo. ¿Cuándo? La ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Es muy clara la palabra de Dios y no hay duda a una mala interpretación, excepto si uno no la escudriña bien y no la lee bien. Mateo 13:49, 10 versículos después dice, así será, al fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Esto está hablando de la gran tribulación, ya lo voy a explicar. Entonces, esta pregunta entonces que hacen los discípulos en realidad era una sola. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En otras palabras le preguntaron a Jesús, ¿qué señal habrá de tu manifestación como Mesías a Israel y la restauración de tu reino? ¿Entienden? Hasta aquí todos estamos de acuerdo entonces. La pregunta a todo esto sería, ¿por qué aplican de forma tan directa un pasaje que está hablando de la nación de Israel a la iglesia? Ahí está el error justamente. Y justamente está eso, en descifrar, en entender que Mateo 24 Dios le habla a Israel. Entonces, Mateo capítulo 24 es una referencia a cosas ya profetizadas. Pero vamos a leer Mateo 24 porque esto es muy importante. Vamos a leer Mateo 24. Entonces, continuando, dijo el Señor, los discípulos se acercaron diciendo, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida de fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán.
Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Jesucristo aquí ya estaba hablándoles sobre las señales previas a la segunda venida, no previas al rapto. Porque les está hablando a los de Israel, respondiendo a la pregunta: ¿cuándo será la manifestación de tu reino, el fin del siglo, la siega que tú hablaste? Y esta siega se refiere a los del pueblo de Israel, no a los gentiles, porque los gentiles, nuestra siega es el arrebatamiento. Entonces, Jesús aquí comienza a explicar en forma ordenada lo que después explicó en la revelación a Juan en Apocalipsis, con la manifestación que iba a acontecer con la tribulación, con los jinetes, los sellos, las trompetas. ¿Se acuerdan? Es muy importante para esto que sepan lo siguiente, que el Apocalipsis es el libro de revelación. El Apocalipsis del capítulo 1 al 4, y toma nota, el capítulo del 1 al 4 nos habla justamente sobre la iglesia. Ojo con esto, es muy importante saberlo. Del capítulo 1 al capítulo 4 es un mensaje enteramente para la iglesia, no es para los judíos. Del 1 al 4, ¿ya? Y el capítulo 2 y 3 habla sobre la iglesia en la tierra, y ahí el mensaje, el que da las iglesias que estudiamos la vez pasada, ¿se acuerdan? De todas las iglesias, Esmirna, Éfeso, Pergamino, la Odisea, ¿se acuerdan o no? Ok. Entonces capítulo 2 y 3 habla el mensaje a la iglesia. Y relata todo el tiempo que iba a haber de iglesia, 2000 años. ¿Se acuerdan que vimos esto? Y en el capítulo 4 también habla de la iglesia, pero en el cielo. Esto es las bodas del Cordero. Ya está hablando la iglesia en el cielo de cuando nos arrebata, estamos en el cielo. Ya lo vamos a ver después al respecto. Y ahí habla justamente de los 24 ancianos sentados con sus coronas. ¿Recuerdan esto? Ya lo vamos a aclarar después. Entonces, en Apocalipsis del 1 al 4 nos habla de la iglesia. Apocalipsis del 5 al 19, capítulo 5 al capítulo 19, nos habla de la semana 70 de Daniel, es decir, de la tribulación. Entonces, el capítulo 5 al 19 está lleno de los 7 sellos, las 7 trompetas, los 7 personajes, las 7 copas de ira. ¿Se acuerdan? Entonces, esta es la etapa de la tribulación y esta es la etapa, en estos versículos, atención, en esta semana 70, del capítulo 5 al 19, no se menciona para nada la palabra iglesia. La iglesia se menciona del 1 al 4. No se menciona nada, ¿por qué creen? Porque obviamente la iglesia no va a estar en la tribulación. No vamos a estar. Y él nos ha hablado esto en la primera clase cuando hablamos del arrebatamiento y muchos versículos, y ahora si alcanza el tiempo les voy a dar. Entonces, del capítulo 19 entonces al 19 nos habla de la semana 70. Y luego nos habla del reino de Dios. El reino establecido ya lo habla el capítulo 20 al 22 de Apocalipsis. Ahí cuando ya habla del milenio y habla de los cielos y la tierra, nuevo cielo, nueva tierra. ¿Entienden el orden perfecto? Está clarísimo esto. Entonces Jesucristo viene en la segunda venida a destruir al Satanás, a sus enemigos, y a establecer el reino en la tierra, el reino prometido, y ahí viene el milenio. Milenio, vamos a gobernar, dice, los santos con él en la tierra 1000 años. ¿Entiendes esto? Entonces les volvemos a Mateo 24. Entonces, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Jinete primero del Apocalipsis. Ya comienza aquí Jesús a relatar la semana 70 de Daniel, la tribulación. Primer jinete, ¿se acuerdan lo que les enseñé? ¿Quién iba a venir en el caballo blanco? El anticristo. ¿Recuerdan o no? ¿Sí? Entonces él iba a estar engañando, y obviamente en el mundo va a estar estableciendo. Él todavía 3 años y medio no se va a manifestar, pero ya está en la tierra. No se va a manifestar porque su arco dice que no tenía flechas. Entonces ahí tranquilo va a estar, pero va a estar permitiendo la mente de las personas que se hayan quedado. ¿Qué cosa va a estar mandando? Obviamente falsos cristos. Va a estar engañando a muchos con su predicación, y va a engañar al pueblo de Israel. Dios justamente les previno, cuidado, porque él se va a declarar como el Mesías, el que va a traer orden y seguridad, y lo va a traer porque va a tener control del mundo. De ahí el orden mundial, lo que estamos viendo ahora, la economía que se va a unificar, el gobierno único que va a haber, la religión única, y esto va a estar a manos del anticristo, y esto va a traer paz, seguridad, y el pueblo, la humanidad que se quede va a estar agradecido a él, y los judíos van a creer muchos que cosa que él es su Mesías, el que iba a instaurar el reino en la tierra de paz y seguridad.
De ahí que Jesucristo les advierte justamente a los de Israel, dice, hijos amados, Mateo 24, les escribo esto para que no se engañen, estas palabras para ustedes, porque los amo y quiero que se salven. Vendrán muchos, dice, ¿no? Diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. ¿Se acuerdan el segundo caballo? ¿Sí? ¿Se acuerdan el jinete rojo? ¿Cómo viene a traer guerra, hambrunas? Y si Jesús sigue hablando, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Se acuerdan del cual estudiamos los jinetes del Apocalipsis? Que iba a venir el caballo negro, iba a traer guerra, ¿se acuerdan? Iba a haber terremotos, ¿se acuerdan? Y pestes y hambres. Era lo mismo que Dios estaba hablando a los de Israel de esto que estaba pasando en la época de la tribulación. Y dijo el 8, y todo esto será principio de dolores. Versículo 9, ¿qué dice? Entonces os entregarán a tribulación. Dice, ojo, y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Los de Israel van a ser perseguidos por el anticristo terriblemente, recuerden, van a ser odiados por la humanidad que se queden, y van a ser aborrecidos por causa de Jesucristo. Y dice 10, y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y a unos a otros se aborrecerán, dice, porque va a haber tal confusión y muchos van a creer en el anticristo, pero muchos van a estar escuchando el mensaje. ¿Se acuerdan de los dos testigos, los 144,000 que van a estar predicando el evangelio del reino? El evangelio del reino se predica en la tribulación, no antes. El evangelio del reino justamente es: no te dejes marcar por la bestia. Jesucristo va a venir la segunda venida y va a redimir y va a instaurar su reino eterno. Eso es el evangelio del reino que se va a estar predicado en estos 7 años de tribulación. Y muchos van a aceptar el evangelio del reino, muchos judíos van a aceptarlo y muchos otros no. Pero justamente justo Jesús dijo, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado el amor de muchos se enfriará, está hablando. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y le está diciendo, paciencia, hijo mío Israel, no te dejes marcar por la bestia, no sucumbas ante negarme en esta época, soporta este tiempo. Y dice el 14, y será predicado este evangelio del reino, ojo, del reino, en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto que muchos llaman el famoso avivamiento que habló el profeta Joel, esto comenzó a darse en el Pentecostés. Ojo, muchos creen que va a haber un avivamiento tremendo, poderoso. No va a haber un avivamiento tremendo, poderoso antes de que venga Cristo, antes del rapto para la iglesia. Para la iglesia lo que viene es apostasía, tiempos difíciles, ahí viene el rapto. Donde va a haber un avivamiento tremendo va a ser en la gran tribulación. Ahí justamente dice 14 de Jesucristo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí viene el fin, ahí viene Jesucristo, la segunda venida. Ahí es donde va a haber la más grande cosecha de almas, que en ninguna época de la humanidad se van a convertir. Millones y millones y millones de personas se van a convertir con este evangelio del reino, y ahí es donde se va a salvar el pueblo de Israel, y van a aceptar recién y van a reconocer a su Mesías como el Mesías príncipe. Se van a lamentar de haberlo rechazado y no haber creído en ese Mesías de hace 2000 años. Ojo, entonces, por cuanto, en el 15 entonces, hasta aquí el Señor está hablando, ¿qué cosa? De la tribulación. Y aquí comienza a hablar a partir del verso 14, del 15 adelante, de la gran tribulación. Y Jesucristo, ¿qué dice? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, ¿se acuerdan que Daniel habló esto? Entonces dice, los que estén en Judea, huyan a los montes. Judea, está hablando de un lugar específico, está hablando de los de Israel. Los que están en Judea, huyan a los montes. Jesucristo les dio la pista a los de Israel. ¿Qué cosa? Que cuando veas la abominación desoladora, ¿qué es esto? Cuando Satanás rompe el pacto, el anticristo rompe el pacto de 3 años y medio de paz, seguridad con Israel, y les permite edificar el templo y hacer sacrificios. Pero a los 3 años y medio Satanás rompe el pacto, el anticristo, y desecha a los de Israel, los destierra y se siente en el trono de Dios, en el templo. Ahí es la abominación desoladora. Jesucristo dijo, cuando veas esto, huye, le dice. Huye inmediatamente a los montes, porque sabía lo que va a hacer el anticristo. Va a perseguir al pueblo de Israel, sobre todo los va a aniquilar, los va a destruir. Y dice, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta, de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestro día no sea en invierno ni en día de reposo. Día de reposo, les dice. Nosotros los gentiles, la iglesia no guarda el día de reposo. Esta es palabra para los de Israel. Por eso que están hablando esto en contextos de la tribulación. Y le dice,
Orad para que su vida no sea en día sábado. Entonces, y dice Jesucristo con sus propias palabras, adentrando a esta época 3 años y medio de la gran tribulación, que dice en el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Jesucristo mismo relató específicamente esta semana 70 de Daniel en Mateo 24. Entonces ya está hablando de la gran tribulación. Y dice en el 22, y aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y aquí está justamente el gran problema de la falta de escudriñamiento de miles y miles de cristianos que creen justamente que la iglesia va a pasar por la tribulación, porque justamente aquí dicen y confunden esta palabra escogidos. Por causa de los escogidos aquellos días serán acortados, y no se refiere a la iglesia, se refiere a los de Israel, ellos son los escogidos. Vamos a ver profecías del Antiguo Testamento que hablaban al respecto, para que vean ustedes cuán hermosa es la Biblia, si se escudriña y se lee con pasión, y se lee con el Espíritu Santo, para que Dios nos revele. En Isaías 11:11, tomen nota, en Isaías 11:16, y Isaías 12 del 1 al 6 dice lo siguiente, se los voy a leer rápidamente, y ya tomen nota para que después lo comprueben en la palabra. Dice, Isaías 11, estoy leyendo Isaías, Antiguo Testamento, ojo, dice, acontecerá asimismo en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, remanente, que aún quede, dice, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. ¿Se acuerdan? Lo que justamente habla, vuelvan a Mateo 24. Mateo 24, ¿qué cosa dice? Dice, se levantarán Cristos, dice en el versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo caerán, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan lo que vimos de la gran tribulación? Después de pasar las trompetas, iba a venir las copas de ira, y ¿se acuerdan la manifestación que iba a haber las señales en los cielos? ¿Se acuerdan de eso? Esto está relatando justamente Jesucristo. La última parte ya de la tribulación, cuando ya se manifiesta Jesucristo como segunda venida, no como rapto, segunda venida. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus, Israel, tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Entonces ahí van a lamentar justamente. Pero ¿qué dice en el 31? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos. No es gentiles, no es la iglesia. Dice, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos. Estamos en la última parte de la tribulación, ojo. Juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Lo que hemos leído justamente en Isaías, y volvamos a Isaías. Entonces, ¿qué cosa decía en Isaías 11? Y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Está hablando de Israel, no habla de iglesia, ojo, de Israel. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia, dice, de Judá, ni los afligirá. Y dice, entonces, y habrá camino para el remanente de su pueblo, de que quedó, de manera que hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Entonces, en este pasaje de Isaías, está hablando del remanente de Israel, ojo, del remanente de Israel. Y está hablando que los juntará, los reunirá. Estas palabras son claras y concuerdan con lo que Jesús está diciendo en Mateo 24, que habrán ángeles que recogerán uno por uno a los escogidos, al remanente de Israel de los 4 puntos de la tierra. No se trata de un arrebatamiento de todos a la vez, como es el arrebatamiento a la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia que relata la palabra de Dios, Tesalonicenses, ¿se acuerdan? Que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Todos, ¿no? Esto de la posterior a la tribulación, de esta ciega, habla, ¿qué cosa? De una selección de los ángeles de uno por uno,
una selección de sus escogidos, uno por uno los habla de los puntos de la tierra. De ahí que luego dice Jesucristo, pues uno será tomado y otro será dejado. ¿Se acuerdan? Bueno, uno será tomado que está en el campo y uno será dejado. Es un escoger selectivo, por decir así. No se trata de un arrebatamiento de todos a la vez, sino que los ángeles de una manera individual de los cuatro confines de la tierra comienzan a llamar a los escogidos de Dios, a los de Israel. Entonces, estos de Israel no suben a las nubes, como lo vemos que sucede con la iglesia. Sí, en 1 Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos con el Señor por siempre. Sino qué cosa, esta palabra, qué cosa habla de Mateo 24, que los de Israel van a ser recogidos y llevados, ¿a dónde? A Jerusalén. No van a ser llevados al cielo, sino van a ser llevados a la sede del reino que va a ser en Jerusalén. Entonces, con claridad, entonces se dice quiénes son aquellos que serán recogidos, los desterrados de Israel. Es claro que se refiere entonces al remanente que será perseguido por el anticristo durante la tribulación, pero va a ser preservado por Dios. Entonces, vamos a seguir leyendo Isaías, capítulos más adelante. El profeta nos confirma todos estos detalles y nos dice hasta dónde van a ser reunidos los de Israel. Isaías 27, 12 y 13, ¿qué cosa nos dice? Dice, y se los leo, acontecerá en aquel día que trillará. ¿Se acuerdan de la parábola del trigo y la cizaña? Dice que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. Y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Está hablando de siega y luego está hablando de que van a ser reunidos uno a uno, conforme a Mateo 24, lo que dijo Jesucristo. Dice también, acontecerá también en aquel día que se tocará una gran trompeta. ¿Se acuerdan o no de la trompeta final de Dios cuando va a venir su segunda venida? Dice, vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desparramados por Egipto, haciendo alusión a todos los que han sido desparramados por el mundo, producto de la desobediencia de Israel, ¿no? Y dice, y adorará a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Son recogidos por los ángeles, estos escogidos de este remanente, ¿y dónde van a ser reunidos? En Jerusalén. Es muy diferente al arrebatamiento, la iglesia en las nubes. Post tribulación va a venir una siega, cuando venga Cristo, ¿qué cosa? Va a mandar a sus ángeles a recoger a sus escogidos, a los de Israel uno por uno, y los va a juntar ¿dónde? En Jerusalén, no en el cielo, porque en el cielo vamos a estar nosotros con el Señor en la boda del Cordero y con Él vamos a venir. Y vamos a dar alcance, ¿a quién? ¿Nos vamos a juntar con quién? Con los redimidos de Israel, pues justamente, con los redimidos, los escogidos de Dios que van a ser los de Israel. Aquí nos vamos a reunir, vamos a descender con Jesucristo de las nubes, con poder y gloria va a venir vestido de lino fino, limpio, resplandeciente, con sus escogidos. Nosotros también de la boda de Cordero, recuerdan que ahí nos va a dar vestidos de lino hermoso, y va a venir con nosotros, y va a venir, ¿qué cosa? A destruir a Satanás, a su ejército, al anticristo, ¿se acuerdan? Y vamos a juntarnos entonces con los redimidos de Israel para vivir aquí, y Jesucristo establece su reino aquí en la tierra, ¿se acuerdan? Entonces, muy claro la palabra de Dios. Entonces, Mateo 24, es muy importante tener esta secuencia de los hechos. Quiero que sepan bien esto. Entonces, Mateo capítulo 24, esta venida que habla, ojo, y este rapto, digamos, que habla, no es de la iglesia, está hablando de la siega de la tribulación, ojo. Entonces, Mateo 24 no es para la iglesia. Mateo 24, esta palabra es para los escogidos de Israel. Se trata del remanente, entonces, de Israel que Dios habrá preservado durante el tiempo de la tribulación, y que los habrá usado para predicar el evangelio del reino a las naciones. ¿De acuerdo? En esta etapa la iglesia no va a estar en la tierra porque hemos sido arrebatados antes. Entonces, Dios prometió que nosotros, la iglesia, se iba a reunir con Cristo y vamos a juzgar al lado de Él. ¿Se acuerdan? Entonces, estos personajes de Mateo 24 y capítulo 25, que luego relata Dios, la iglesia va a estar reinando con Cristo para ese entonces. En Mateo 25 habla de una reunión con naciones que tiene Jesucristo delante del trono del Cristo. Entonces, claramente son naciones, las naciones gentiles de la tierra, y dentro de estas naciones el rey va a apartar a unos a la derecha y a unos a su izquierda.
Los hermanos más pequeños son los primeros reunidos en Mateo 24, el remanente de Israel que predicó a estas naciones durante la gran tribulación. Estos fueron perseguidos, maltratados por el anticristo, pero Dios los conservó con vida durante este proceso. Y los de la derecha serán admitidos en el reino precisamente porque durante la tribulación, mientras el remanente sufría y era perseguido, hubieron muchos hombres que sustentaron a los del pueblo de Israel, que se dejaron usar por Dios para preservar a sus escogidos, la nación de Israel. ¿Se acuerdan de la profecía que Jesucristo dijo? Por cuanto le hiciste a estos pequeños, yo te voy a salvar. ¿Se acuerdan o no? Porque diste un vasito de agua, ¿se acuerdan o no? Diste de comer. Está hablando de esta época, que justamente muchos van a hacer el bien con los de Israel aquí en la tierra. Entonces, estas naciones de la derecha que creyeron en el mensaje de los escogidos y fueron salvos por esto. Entonces, estos son los que les dieron de comer y beber. Esto no es salvación por obras, sino que es resultado de su fe en el Evangelio del Reino, el cual será predicado en la tribulación y van a ser salvados. Entonces, recapitulando bien esta parte del Evangelio, existe un Evangelio de la gracia, el cual dice a nosotros los hombres que nos arrepintamos, que creamos en Jesucristo por fe, inmediatamente seremos salvados y hechos parte de la iglesia del Señor para irnos con Cristo antes de la tribulación. Y el Evangelio del Reino es el que se predicará durante la tribulación y este mensaje se anunciará el regreso del Mesías con poder y gloria, ojo, y entonces este mensaje va a ser para los del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, que esperen con fe al Mesías, que no se pongan la marca de la bestia ni la adoren, que no desistan en la fe y que perseveren hasta el fin. Entonces, los que han creído de corazón y perseveren hasta el fin, ellos se van a salvar por la fe también, y va a ser este otro remanente que en Mateo 25 Dios habla de los de la derecha que van a ser salvados. Los de la izquierda van a ser arrojados al lago de fuego, ¿no? Entonces, el orden correcto de los eventos. La iglesia, ojo, los que resucitemos juntos con los que hayamos quedado vivos en ese entonces, seremos arrebatados en las nubes, ojo, antes de la tribulación. Y se celebrará arriba en la voz del Cordero el tribunal de Cristo, ¿sí? ¿De acuerdo? Después de la tribulación se levantará sobre el mundo entero. En este periodo Dios usará al remanente judío para predicar el evangelio del reino a todas las naciones. Entonces el anticristo lanzará una persecución contra ellos y contra todos los que crean el mensaje que llevan y no se pongan la marca de la bestia, ni adoren su imagen. La iglesia luego viene con Cristo después de la tribulación. Ojo, aquí el Señor librará la gran famosa batalla del Armagedón contra sus enemigos. Viene del cielo Jesucristo, ojo. El anticristo va a estar acá haciendo estragos. Recuerden, estos 7 años va a ser un ejército para pelear contra Dios. Y va a ser una batalla en el Armagedón. Entonces van a ser, este ejército también va a reunir el anticristo para destruir a Israel, ¿no? Pero Jesucristo dice Apocalipsis 16:15 que va a librar justamente a Israel de estos enemigos. Dice, aquí yo vengo. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no anden desnudo y vean su vergüenza, y los reunió en el lugar que hebreo se llama, ¿qué cosa? Armagedón habla, ¿no? Según de Tesalonicenses 2:8 también nos habla al respecto. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En la segunda venida de Cristo, Jesucristo viene con poder, con gloria. Viene a establecer su reino, la promesa que tanto surgió desde Adán, el surgimiento de ese Adán que iba a restablecer todo nuevo, todo perfecto, viene a establecer acá en la tierra Jesucristo. Esa es la segunda venida de Cristo, la cual viene a compartir con sus hijos las cosas preciosas de su reino milenial. Entonces, en la segunda venida de Cristo, los primeros en ser reunidos en Jerusalén serán ¿quiénes? Los de remanente judío. Ellos van a ser los primeros que van a ser reunidos, que van a ser escogidos por gracia, ¿sí? En Romanos 9:27 habla, también Isaías clama tocante a Israel, dice, si fuera el número de los hijos de Israel como las arenas del mar, tan solo el remanente será salvo. Está hablando de esa salvación del remanente judío ya profetizado en ello. En Romanos 11 también habla de esta profecía. Digo pues 11:11 al 16.
Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice la Biblia, ojamente, que Dios iba a salvar a su pueblo? Entonces, este remanente son los que se van a ser salvados en la tribulación. Luego de esto, tendrá lugar la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Ojo con esto. Cuando el Mesías ponga sus pies en el Monte de los Olivos, y esto lo habla en Zacarías 14:4. Vamos a leer, dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está frente a la Jerusalén al oriente, y el Monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, dice. Entonces, en Isaías 26, dice 9, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que haya juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenderán justicia. Entonces, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento va a venir cuando el Mesías ponga sus pies. La resurrección de la iglesia es diferente, porque el Señor aún está en las nubes cuando esto sucede. Ojo, cuando el Señor viene en el rapto, vamos a resucitar los que estemos en Cristo. Los que hayan muerto en Cristo Jesús van a resucitar. Los que estemos vivos vamos a ascender. Ojo con esto, ¿sí? Después de estas cosas, entonces, el Mesías, una vez en su trono, reunirá a las naciones gentiles del mundo para juzgarlas. El juicio de las naciones, se llama esto, no es el juicio final, ojo con esto, es otro. Entonces, de ellos los que han creído en el mensaje predicado por el remanente judío serán admitidos en el reino, y los otros van a ser apartados para el juicio eterno. Entonces dice, lo otro que más viene, hoy hay otra resurrección. Después resucitará también los que han sido muertos durante la tribulación. ¿Se acuerdan que el diablo va a decapitar a los que no acepten su sello? A los que no acepten a la bestia. Entonces va a haber una resurrección de los que han sido muertos en la tribulación. Entonces, en resumidas cuentas, la iglesia, los santos del Antiguo Testamento y los decapitados de la tribulación, todos juntos adoraremos a Cristo y le serviremos durante 1000 años en este reino precioso prometido por Él. ¿Entienden? Entonces, Mateo 24 tiene que ver entonces con la restauración de Israel, no con la iglesia. Mateo 24 tiene grandes referencias e indicaciones al pueblo de Israel y no a la iglesia. Recuerden, todas estas profecías que estamos viendo son muy claras en la palabra de Dios. Les quiero dar otros versículos para que ustedes terminen de entender esto. En Isaías 27:12 dice lo que hemos leído: acontecerá en aquel día que triará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Zacarías 12:8, la palabra de Dios dice que en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, y en el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Está hablando justamente de la venida, de la segunda venida de Cristo, Zacarías 12:8. Y dice, y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el único hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto en Megiddo, y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres, los descendientes de la casa y sus mujeres. ¿Qué está hablando acá? La segunda venida de Cristo y el pueblo de Israel que va a lamentar, dice, pero va a venir a ver al Mesías, va a lamentar haber desechado a ese Mesías de hace 2000 años. Zacarías 13, del 1 al 2, también nos habla de esta profecía. Dice así, Zacarías 13, del 1 al 2, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice el Señor, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas malos y al espíritu de inmundicia. Está hablando de los profetas malos.
En Zacarías 3, el 5 a 6 dice, y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fue herido en la casa de mis amigos. Ya está hablando de la segunda venida de Cristo, ojo, y está relatando lo que va a acontecer cuando Cristo venga y va a comenzar a hablar con el remanente de Israel. Va a comenzar y dice que ahí le van a preguntar, Zacarías 13:6, ¿qué heridas son estas de tus manos? Y él responderá, con ellas fue herido en la casa de mis amigos. Va a recordar esos eventos. En el 8 y el 9 dice, acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ellas. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. E invocará mi nombre y yo lo oiré y diré pueblo mío y él dirá Jehová es mi Dios. Está hablando de la tribulación para el pueblo de Israel. Ojo, la segunda venida, Zacarías 14 del 1 al 4. Profecía en el Antiguo Testamento, Zacarías 14 del 1 al 4 dice, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, dice la palabra de Dios, relatando claramente sobre la segunda venida de Cristo, cuando el enemigo haga estragos con Israel y quiera aniquilarlo totalmente. Entonces, creo yo haber enseñado sobre la segunda venida de Cristo, por qué es, para qué es, cuándo va a ser, a diferencia del arrebatamiento. Un resumen muy corto para que ustedes estén muy entrenados ya en esto y sepan discernir bien la palabra y con versículos, ¿no? Como les he enseñado. Jesucristo va a venir por segunda vez a establecer su reino. Esto es la segunda venida de Cristo. Viene con poder y gloria, a diferencia de la primera venida que vino en un establo humilde, fue masacrado, fue muerto. Pero la promesa de su advenimiento, la promesa de su reino poderoso, se va a dar en la segunda venida de Cristo. Ahí viene el Rey de Reyes y Señor de Señores en un caballo blanco, majestuoso, poderoso, y va a destruir al anticristo, y va a destruir a la serpiente antigua, dice en Apocalipsis, capítulo 19. Entonces, ¿se acuerdan que lo que les relaté del huerto del Edén, lo que había al inicio? ¿Qué cosa había ahí? La serpiente antigua. Esta serpiente que comenzó justamente a traer gran destrucción al pueblo. Pues en Apocalipsis 12:9 dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Nos está relatando justamente lo que dice la palabra de Dios. Entonces, este plan maquiavélico que el diablo tuvo hace ya 6,000 años para destruir lo precioso que Dios quería traer al mundo, pues con Cristo se va a restablecer. Satanás va a perder. Este engañador va a tener un tiempo final ya pronto. Y Dios va a establecer su reino con el nuevo Adán, que va a venir a arreglar lo que el Adán primero malogró con su desobediencia, ¿no? Este poderoso hombre Jesucristo, que vino hace 2000 años, Hijo de Dios, Dios hecho hombre, va a venir a cumplir este reino eterno. La segunda venida de Cristo entonces relata de ello. Entonces no se confundan con el arrebatamiento, que es para la iglesia de Dios. La iglesia de Dios vamos a ser arrebatados. De ahí la importancia, iglesia amada, de que seamos como la iglesia de Filadelfia y no como la Odisea. ¿Se acuerdan la promesa que Dios dio a la iglesia de la Odisea y la de Filadelfia? Pues vamos a terminar con eso. Apocalipsis capítulo 3 nos habla sobre el mensaje a Filadelfia. Recuerdan que Filadelfia es la iglesia fiel,
la iglesia que va a ser arrebatada. Y miren esto, otro versículo más de los tantos que existen para la promesa del arrebatamiento de la iglesia. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, y el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto, yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, el evangelio, hay que predicar. Dice, porque tienes un poco de poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Ojo, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Nosotros somos la iglesia de Filadelfia, que vamos a ser arrebatados, librados de esa hora de la prueba terrible que está destinado para los que no obedecieron a Dios, y es la última oportunidad que tiene el pueblo de Israel. Y termino con lo que les dije con respecto a los 24 ancianos. Los 24 ancianos también es una muestra muy clara de que la iglesia no va a estar en el arrebatamiento, en la tribulación, perdón. Mateo capítulo 24 nos habla Apocalipsis capítulo 4 nos habla de 24 ancianos. Recuerden que Apocalipsis del 1 al 4 habla de la iglesia, ¿se acuerdan? Se le dice el capítulo 2 y 3 habla de la iglesia en la tierra, y el capítulo 4 de qué habla, de la iglesia en los cielos. Y aquí justamente habla y dice, y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentado en los tronos a 24 ancianos. Y las características de estos 24 ancianos son lindas. Dice, y los 24 ancianos estaban en el cielo. 2, tenían vestiduras blancas y coronas de oro. 3, adoran al que está en el trono y rinden sus coronas delante de él. Dice 4, todos tienen arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, estos 24 ancianos estaban en el cielo con el Cordero antes de su segunda venida, que es el juicio en la tierra, recuerden, y el establecimiento del reino. Entonces, estos 24 celebran las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, del 1 al 21 nos habla al respecto. Entonces, estos 24 ancianos no es nada más y nada menos que la iglesia, representan a la iglesia que va a ser arrebatada y va a estar gozando con el Señor. Ojo, dice Apocalipsis 5, 8 al 12, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, y son las oraciones de los santos, y cantaban, dice, un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, dicen los ancianos. ¿A quiénes ha redimido Dios con su sangre? Pues a los gentiles, a la iglesia. Entonces, los 24 ancianos representan a la iglesia que van a estar en el cielo en este tiempo precioso cuando Cristo esté con su iglesia. Y esto entonces también simboliza y que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Hermanos amados, Dios nos sigue dando una oportunidad de arrepentirnos. Nos sigue dando una oportunidad preciosa de creer en sus profecías, en su palabra. Ninguna profecía ha dejado de ser cumplida. No creamos en las mentiras del diablo que dice que Dios retarda, que Dios todavía va a venir de acá a 500 años, 1000 años. No creamos como en los días de Noé se daban en casamiento y están haciendo su vida, emborrachándose y no creían. No, ahora es cuando tenemos que consagrarnos. Ahora es cuando tenemos que purificarnos, cristianos, porque Cristo viene pronto a arrebatarnos. Y si te quedas va a ser terrible. Recuerda, la tribulación es ira de Dios, anticristo en la tierra. Tienes que salvarte tú y tienes que hacer que se salve tu familia. ¿Cómo? Creyendo en Jesucristo, arrepintiéndote de tus pecados. Habla a las personas de este evangelio de la gracia, que ahora es fácil, pero después va a ser casi imposible salvarse. Yo les pido que ustedes ahí mediten en su corazón mientras escuchamos esta canción y vamos a orar para pedirle al Señor consagración. Vengo ante ti, Señor, te
me lo dio. Por todo lo que tú me das, agradecido estoy. Dile, Si no fuera por ti, no podría vivir. Si no fuera por ti, no sería feliz. Tú eres mi fuente de vida, eres la luz que me ilumina. No hay un amor tan fuerte y tan grande como con el que tú me transformaste. sí, Señor Padre Santo, gracias, Señor, te damos. Yo te pido por todos, Señor, mis hermanos, por todos mis amigos que están viendo, Señor, esta transmisión, que tú los bendigas grandemente, Señor. Que tú hagas volver, Señor, al descarriado. Que tú, Padre Santo, afirmes al Hijo, Señor, que te busca de corazón. Y que tú nos prepares a todas, Señor, para estar atentos y estar, Padre Santo, Señor, vigilantes de este arrebatamiento, de tu pronta venida, Señor. Padre Señor, Padre Celestial, aléjanos del mal, Padre Santo, líbranos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a permanecer santos, puros, para tu venida gloriosa. Ayúdanos a permanecer con nuestra lámpara, con tu Espíritu Santo, fuego en nuestra vida. Y no, Señor, coqueteando con el mundo, no apostatando de ti, Señor, sino predicando de tu palabra, sino estando velando y orando, Señor, para que tú nos rescates. Gracias, papito lindo, te damos. Bendice este tiempo, Señor. Bendice a tu iglesia preciosa. Gracias, Padre Santo, porque sé que tú estás haciendo a nosotros esa Filadelfia, que tú nos vas a arrebatar y librar de esa hora de la prueba. Gracias, Padre Santo. Te pido por sanidad, por mis hermanos que están enfermos. Te pido por prosperidad, por aquellos que están pasando, Padre Santo, necesidades económicas. Te pido que tú, Padre Santo, los afiances en su fe para que ellos puedan creer en ti y puedan, Padre Santo, salir adelante de toda angustia, Padre Santo. Seas tú, Padre Santo, ayudándonos a obedecerte, Señor, a tiempo y afuera de tiempo. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos. Amén y amén. Gracias damos al Señor. Entonces, por esta preciosa palabra, os recomiendo, os encarezco, os exhorto, iglesia amada, a que permanezcan fieles y firmes, a que estén bien cogidos del Señor en este tiempo, por sobre todo hasta que Él venga. No es tiempo de dormir, no es tiempo de darnos unas pequeñas licencias de pecar, ni con el pensamiento, ni con palabras, ni con omisión. Recuerda que Cristo te ama, recuerda que Cristo se va a llevar a cristianos puros, limpios, sin mancha. Recuerda eso, por favor. Y hago esta exhortación final para todos ustedes de que empleen bien sus tiempos, trabajando y predicando la palabra de Dios, escudriñando bien la palabra de Dios, dándose tiempo, en este tiempo que hay mucho tiempo que estamos en casa por esta cuarentena, pues que sea un tiempo de escudriñar la palabra. No pierdan mucho tiempo en las redes sociales, no pierdan mucho tiempo en los celulares. No estoy diciendo que esto no es importante, ahorita estamos transmitiendo a través de un celular y estamos en las redes sociales. Son una gran bendición para transmitir la palabra de Dios y para eso utiliza tus redes sociales, para predicar, para edificarte, para escudriñar la palabra y no perder tiempo, porque el diablo está aprovechando las redes sociales para pervertir la palabra del reino, para meter propagandas, para distraernos de Dios, para meter cosas inadecuadas a través de la pornografía, a través de amistades no adecuadas que te van a pervertir y querer cambiar tu manera de pensar. Entonces, utilicemos bien nuestras redes sociales, utilicemos bien nuestros celulares, que Dios cuando nos encuentre, pues nos encuentre limpios y puros, que si tu celular, que si tus redes sociales son examinadas por Dios, pues no encuentren nada negativo en lo que estamos viendo y en lo que estamos conversando con alguien. Yo te animo a que prediques la palabra por tus redes sociales ahora con más ganas, de que utilices el celular para escudriñar la palabra de Dios, para entrenarte en el Señor. Dios te bendiga, iglesia amada. Yo doy muchas gracias al Señor por sus vidas. Puno, Tacna, Arequipa, Piura, Lima. Dios lo bendiga grandemente, hermanos amados. Los amo mucho. Saludos especiales de nuestros pastores amados Jorge y Nina Maza. Gracias sobreabundantes a todos ustedes que hacen posible que el Evangelio de la gracia se extienda. Sigan predicando, sigan conectándose. Esta semana hay cosas muy lindas para todos nosotros, así es que cuiden a sus hijos, enséñenles la palabra de Dios, prediquen,
Vienen cosas hermosas en este tiempo para la Iglesia de Cristo. Seguro que hoy día muchas cosas han sido también resueltas. Dios los bendiga mucho, los amamos mucho. Dios te bendiga, iglesia amada, hermanos amados, amigos amados.